Amén. Leemos capítulo 14 del libro primero de Samuel, que dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses, el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Amén. Dejamos ahí la porción, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Cuando leemos esta porción, uno encuentra incluso algunas palabras un poco extrañas, como por ejemplo los nombres de los riscos. Uno encuentra incluso allí una alusión a la genealogía de del sacerdote a quien consultó Saúl. Y uno puede pensar: bueno, ¿y para qué tantos datos? Y eso sucede muchas veces
no solo en una porción como esta, sino que es muy común que cuando uno está leyendo la Biblia encuentre datos que no parecen tener ninguna relevancia, nada que enseñarnos a nosotros. Y por eso es que hay personas que abandonan el estudio de la Biblia. Se animaron un día a comenzarla a leer, pero después la abandonan, porque dice, casi no le saco nada. Sin embargo, la idea de esta mañana es llamar su atención de cuántas enseñanzas uno puede encontrar en una porción y que tienen mucho que ver con nosotros. Lo primero que aquí voy a señalarlo, y lo hemos visto en este estudio que traemos los días domingos, claro, en los diferentes cultos de este libro de Primero de Samuel, tenemos como trasfondo, que ya vimos, es el hecho de que Saúl ha caído en desgracia. Después de que fue confirmado como rey, Saúl cometió errores y llegó un momento que Samuel lo abandonó. Samuel le dijo que había actuado Saúl locamente y que por lo tanto Dios se había buscado otro para que ocupara su posición. Lógicamente aquello fue grave, serio, y lo tremendo fue que Samuel ya no le aceptó ninguna explicación a Saúl y se fue molesto. Entonces encontramos aquí a Saúl, al iniciar este capítulo 14, lo encontramos que en primer lugar su hijo no lo respeta. Ojo con eso, porque de ninguna manera yo voy a aconsejar a un hijo a portarse mal contra su padre. La Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces, pero aquí tenemos de esas excepciones que es bien importante aclarar. Jonatán toma una decisión y no le dice a su papá. Ya vamos a ver por qué. Entonces, no siempre un mandato de Dios no siempre es de mantenerlo aún contra nuestra conciencia, sino que tenemos que ser sabios, adultos, jóvenes, niños, de entender que sí, por lo general, algo que Dios ha dicho hay que hacerlo, pero hay cosas que tienen su excepción, como en este caso. ¿Por qué se lo dije? ¿Por qué se lo digo? Bueno, ya le expliqué. Saúl ha caído en desgracia con Dios, se ha metido en problemas con Dios, al punto de que ahora él se siente solo, se siente que no haya qué hacer, se ve perdido, incapaz. El enemigo está allí frente a él, el ejército, y él no sabe qué hacer. Samuel lo ha abandonado y entonces esto lo tiene más confundido. ¿Y usted qué haría en un caso así? Aquí está la primera enseñanza. ¿Qué hacer cuando parece que hasta Dios está enojado contigo? Que las cosas te están saliendo mal. Bueno, se lo voy a decir de una vez, que hasta el pastor no le habla, pues. Que el coordinador no quiere saber nada de usted, que el líder tampoco. ¿Qué es lo que se puede hacer? A causa de todo el mundo está molesto con usted, a causa de un pecado que usted ha cometido. ¿Qué hacer? Fíjese que Saúl lo que hace es pedirle ayuda a un sacerdote. Eso parece bueno. Dice aquí, primero, en el versículo 2 dice: Saúl se hallaba al extremo de Gabaá, debajo de un granado que hay en Migrón,
y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ya vimos la semana anterior que había gente con él, pero llena de miedo, y el mismo líder está todo confundido. Imagínense qué ambiente. Y aquí está. Y Ahías, hijo de Ahitob, sacerdote, tenía el efod, dice. Y entonces Saúl va a acudir a él. ¿Fue esa la mejor decisión? No. Por eso es que aquí se menciona hijo de quién era este. Ahías era descendiente, bisnieto de Elí, el cual en los primeros capítulos de este libro primero de Samuel fue desechado. Fue a causa de que no supo corregir a sus hijos. Entonces le dijeron que ya no podría su descendencia estar en el sacerdocio. Es decir, que Dios los desechó, una línea sacerdotal que Dios desechó. Entonces, mire, ahí se cumple aquello que la gente dice: Dios los hace. ¿Y qué dice la gente? Y ellos se juntan. El uno desechado, sacerdote, él tiene todavía el efod, aquel, voy a decir, instrumento que los sacerdotes usaban para consultar a Jehová, pero el Señor ya lo había desechado. El otro, Saúl, aturdido, confundido, no hay qué hacer. Cuando yo le pregunté a usted: ¿y usted qué haría? Pues la respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Sí, pero es que yo le fallé a Dios. Dios está enojado conmigo, el pastor está enojado conmigo, el coordinador está enojado, todo el mundo está enojado conmigo. Pero yo sé que he cometido pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la misericordia de Dios, agarrarme de Dios, buscar el perdón de Dios. Ahora, eso suena tan obvio, ¿verdad? Tan elemental para los cristianos, pero no lo hacen. Mucha gente empieza a dar, perdónenme la expresión, patadas de ahogado. Empiezan a hacer locuras. ¿Qué hace Saúl? Buscar a un sacerdote que está desechado. ¿Y qué ayuda le puede dar si ese está tan caído como él? Así pasa en las iglesias. Gente que se mete en problemas, saben que se han metido en problemas, saben que han pecado, y lo que hacen es irse de la iglesia a buscar otro sacerdote. No importa si es uno que está desechado. Y entonces, ¿qué dijo Cristo? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermano, la solución siempre es arrepentirse. Pero si Dios está molesto conmigo, no importa, arrepiéntete. Pero es que Dios no me oye, sigue clamando. Dice la Biblia: al corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar nunca. No, pero es que yo sé que lo que hice fue muy malo. No importa. Bueno, sí importa, pero agárrate de Dios. Agárrate de Dios. No hagas locuras. ¿Qué haces yéndote para otro lado? ¿Qué haces buscando otra iglesia? Es que allá no, por lo menos allá no conocen mi problema. Sí, pero el que está arriba lo sigue conociendo. No, es que aquí me han puesto en disciplina y allá no saben, allá me van a dar rápido. Privilegio, lindo privilegio vas a desarrollar con esos gusanos que andas en tu alma. Lindo privilegio vas a hacer. No, es que yo no puedo. Fíjese que hay gente que es tan hipócrita que dice: es que yo no puedo dejar de servirle al Señor. Si eso lo hubiera pensado antes de pecar. Ahora lo que tiene que hacer es someterse a Dios, pedirle perdón a Dios y esperar que se cumpla la palabra del Señor. Pedro lo dice: humíllate
bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar. La mejor exaltación no es la que te va a dar un Ahías, hijo de Ahitob, nieto del otro, sino que la exaltación viene de Dios. Busca la exaltación de Dios, no de los hombres. Esa es la razón por la que se dan esos datos ahí. Que recordemos, pues, y este Saúl, ¿qué anda haciendo? Qué buena sombra la que fue a buscar. Sigamos. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar, versículo 4, a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Y hasta se dan los nombres: Voces, Sene. Eso, voces, significa reluciente, o sea, algo que no daba lugar a poderse esconder. Y Sene, puntiagudo, o sea, algo, estamos hablando de riscos, piedras agudas. Entonces, lo que ella está diciendo es que Jonatán se ha salido del campamento de los israelitas, no le avisó al papá, está allí como frustrado o ardiendo en celo por Jehová. Él está abajo y arriba están los filisteos. Nadie sabe qué hacer, mucho menos Saúl. Y entonces Jonatán piensa: bueno, ¿y qué vamos a hacer? Mi papá está perdido, mi papá no haya qué hacer, desobedeció. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no puedo convocar al ejército y decirle: vengan, hombre, dejen de estar acobardados ahí con mi papá, vénganse conmigo. No puedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le voy a resumir lo que leímos. Llega un momento que le dice a su paje de armas, que viene a ser algo así como su escudero, que viene a ser como su guardaespaldas, que viene a ser como el que le provee el arma cuando hay necesidad de pelear. Acuérdese, Jonatán es el hijo de Saúl el rey, o sea, es el príncipe. Entonces tiene este personaje ahí que es fiel, que es hábil para hacer la función que le toca hacer. Cuando yo veo esa parejita allí en medio de todo este cuadro pues tan negativo, Israel está humillado, está temblando, el rey está confundido, pero veo estos dos, Jonatán el príncipe con su criado, los veo sabios. Fíjese, mientras Saúl está buscando ayuda donde no hay, estos dos se complementan el uno al otro. Jonatán tiene a un hombre fiel a su lado, y ese hombre fiel se mantiene con Jonatán porque sabe que este no es como su papá. Este es sabio, este es valiente, este es guerrero. Con este voy a estar. No importa si somos solo los dos, Dios sabrá cómo lo va a usar. Sabios los dos. ¿Cuál es la lección ahí? ¿De quiénes se hace acompañar usted? ¿Quiénes son sus amistades? ¿Quiénes son las personas en las que usted se apoya? ¿Con quiénes o a quiénes les pide consejo o ayuda usted? ¿A gente desechada por Dios? ¿A gente que solo es la apariencia, pero usted sabe que no son cristianos? Cuando usted tiene problemas, cuando las cosas se ven tan difíciles, ¿a quiénes acude usted? Es decir, ¿a quiénes espera usted que Dios va a usar para ayudarle a salir de esa situación? ¿Aló? Mire qué preciosa lección la de estos dos, solos,
Se han salido del campamento. ¿Para qué estar allí si ahí todos están temblando, todos están miedosos? Hasta el rey. No, hombre, ven, sí, yo voy contigo. Pero voy yo solo, no importa, yo voy contigo. Ok, llega un momento que él le dice: ¿sabes qué? Vamos a pasar al campamento de estos filisteos. Fíjense que hemos explicado las semanas anteriores que los filisteos se han empezado a molestar, por así decirlo, a desafiar, a retar. Han empezado a los israelitas. Y entonces se han diseminado un poco, prácticamente los tienen rodeados. Entonces Jonatán se acerca al campamento de un grupo de filisteos. Y entonces Jonatán dice: vamos a pasar. Y aquel le dice estas palabras: haz lo que Dios te diga y yo voy a estar contigo. Eso es ser sabio, hombre. Que eso es ser sabio. Oye, voy a ponerlo al revés de como acabo de explicar. Si tú estás débil, si tú hasta metiéndote en problemas estás ya, si tú te has debilitado en la fe, ¿qué haces buscando a gente que esté igual a ti o peor que tú? Pero eso es lo que a veces los hermanitos hacen. No, con esto no, porque estos son santurrones. Este está bien, porque este es malcriado, este no me va a criticar. Hundiéndose el uno al otro. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Si tú estás débil, acércate a alguien que valga la pena, alguien que te levante, no a alguien que te termine de hundir o que simplemente se compadezca de tu debilidad. ¿Y qué te pasó? No, pues no es nada, a mí me pasó algo peor. Sí, yo por es que ni a la iglesia voy ya. Y esas son las grandes compañías. Mire, este hombre le dice: yo estaré contigo. Si Dios te está guiando, yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y entonces viene Jonatán, le dice: vamos a pasar a esos hombres, o sea, nos vamos a acercar a ellos, versículo 8. Y él le dice: si ellos nos dicen ahí quédense, ya vamos a bajar donde ustedes están, le dice: entonces nos quedamos aquí. Pero fíjense, él no dice: eso quiere decir que está peligroso y mejor nos corremos. No, él dice: nos quedamos aquí. Pero si ellos nos dicen: suban acá, entonces vamos a subir, porque eso quiere decir que Dios los ha entregado en nuestras manos. Ahora déjeme explicarle las dos señales que pone. En primer lugar, la primera no tiene nada que ver con que tengo miedo y si me dicen que nos quedemos aquí, en lo que bajan nos corremos. No, es lo que está diciendo es: aquí lo vamos a esperar. Así es como Dios los va a entregar en nuestras manos si ellos nos dicen que nos quedemos aquí. Y si nos dicen suban acá, ya te fijaste, está bien alto y los riscos, las piedras son agudas y no hay dónde esconderse. Nos van a estar controlando desde que subamos. O sea, esa era la parte más difícil. Esperarlos allá abajo era lo más fácil. Subir hacia ellos era lo más difícil, a menos que se fueran bordeando la montaña, por así llamarle, hasta llegar donde ellos. Entonces gritan: ¡hey, filisteos incircuncisos! ¡Hey! Y salen los filisteos, se asoman en la altura y alcanzan a ver a aquellos dos allá abajo. Y entonces gritan los filisteos: suban acá, les queremos decir una cosa. ¿Saben lo que usted lo puede leer? Ahí está, versículo número 12. Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Queremos decirles algo.
¿Y qué tenían de bueno los filisteos que decirle a estos? Ese era un insulto a la inteligencia de los israelitas. Les están diciendo, mira qué tontos estos, mira. En lugar de seguir escondidos, nos están hablando. Entonces, sigámosles la corriente. Súbanles. Está duro, yo que voy a hacer hasta allá abajo, que suban ellos, y que ellos quieren que vengan aquí. Ese fue el pensamiento de los filisteos. Entonces, pero aquí viene lo lindo. Dios está con los que le temen. La comunión íntima de Jehová, dice la Biblia, es para con los que le temen, y a ellos les hace conocer su pacto, su alianza, sus pensamientos. Entonces fíjese, cuando una persona le teme a Dios, puede ser hijo de un miserable, puede ser hijo de un desobediente, de un malcriado, de un necio, como Saúl, pero él debe tener su propia relación con Dios. Dice la Biblia, no pagarán los hijos los pecados de los padres. No es así, sino que cada quien, dice la Biblia, lleva su propia carga. ¿Aló? ¿Y qué quiere decir eso? Que nadie tiene excusa para decir, yo soy así, yo soy borracho porque mi papá fue borracho, mi abuelo fue borracho, y por eso soy un pobre diablo. No es así. Son decisiones muy tuyas. Deja de andarle echando la culpa a tus padres porque ellos fueron así y asá, y eso fue lo que te enseñaron, malcriadezas. Eso es mentira del diablo. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. Si te hundes es porque te quieres hundir. Si eres terco, necio, burro. Eso es para los que no me están prestando atención. Me hablaron, dice alguien por ahí. ¿Cómo no está prestando atención? No hay que ser necio. No hay excusa para andar en lo malo. No, es que yo cómo voy a hacer, si mire, yo estoy rodeado de gente, de rateros, de malcriados, de maleantes. Sí, pero tú eres tú. Tú eres tú y tú puedes pararte firme. Ay, hermano, fíjese que la jovencita en el colegio, ¿verdad? Viera como qué presión la que yo siento, y que viera cómo me hablan de sexo, de drogas y todo eso. Y por eso fue que yo, ¿por eso qué? Y entonces, ¿qué vienes a hacer a la iglesia? A dormirte. Es lindo observar a este Jonatán, que él se aparta y dice, no, mi papá está muy grave, yo lo respeto, yo no le puedo llamar la atención, yo no le puedo decir, papá, conviértete, deja de estar haciendo eso. No, si ese no oye. Pero lo que sí puedo hacer es apartarme. Luego va y está en el está allí y está como oyendo la voz de Dios, que le dice, tú puedes hacer algo. Y él llega un momento que él le cree a Dios. Dios no necesita de muchos. Si los demás no pueden, no quieren, tienen miedo, pero yo creo que nosotros algo podemos hacer. Oye eso. Qué lindo es cuando tú te das cuenta que tú con Dios formas la mayoría. Solo yo y Dios. Dios y yo. ¿Te importa cuántos vengan? No importa qué tan poderoso sea el enemigo. ¿Te importa? Pero si Dios está conmigo, soy más que vencedor. Eso es lo que Jonatán pensó, desafiando a los filisteos que están hasta en una mejor posición, geográficamente hablando. Entonces, cuando ellos le dicen, sube, Jonatán dice, vaya, Dios los ha entregado en nuestras manos. Y yo me imagino que quizás el paje de armas, el escudero,
Yo me imagino que quizás empezó a caminar buscando las laderas. Y él le dijo: no, vámonos por aquí. Por allí, sí. Es ahí donde ellos no esperan que les lleguemos. Yo me imagino a los filisteos allá: suban, queremos decirle algo. Y se van a esperarlos allá, que aparezcan allá por la carretera. Y estos empiezan con pies y manos. Eso es lo que usted acaba de leer. O sea, empiezan a subirse por la roca como que son arañas. Claro, eso les reventó las manos. Las piedras tenían filo. A los filisteos jamás se les ocurrió que por ahí iban a subir. ¿Por qué? Si no había escondederos donde venirse subiendo y escondiendo. No, si quedaban a la vista. Entonces los filisteos pensaron, repito, tiene que aparecer por aquí. Para allá se fueron. Y entonces aquellos se fueron subiendo hasta que llegaron. Y cuando el primer filisteo se dio cuenta, ya le estaba cayendo el primer garrotazo de Jonatán. Y dice la Biblia que el que Jonatán golpeaba y caía, el escudero venía detrás y lo terminaba de matar. Ellos ni armas tenían, lo terminaba de matar. Y entonces el asunto es que van poco a poco, cuando alguien reacciona, ¿a qué le cae? En un espacio, dice aquí, como de 1,70 m, digamos, en menos de kilómetro y medio, en más, un poco más que kilómetro y medio, Jonatán mató a un buen grupo de filisteos. Pero lo tremendo no fue eso. Lo tremendo es que aquella gritazón de los filisteos los confundió todos. Bueno, no fue la gritazón, fue Dios. Fue Dios. Fue Dios. Es lo que leíamos ahí, que dice la escritura que hubo consternación hubo pánico, dice el versículo 15, en el campamento de los filisteos, tanto en el campamento, por el campo y entre toda la gente de la guarnición de los filisteos. Y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. ¿Quién provoca un temblor? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero fíjese, aquello fue exactamente en el momento preciso, en el momento indicado. Es que Dios todo lo controla, hermanos. Mire, aquí la lección, voy a irla resumiendo. ¿Cuál es la lección aquí? La lección es: ¿de qué lado estás tú? Yo voy a la iglesia, qué bueno. Pero eso no quiere decir que estás del lado de Dios. Eso se ve en las decisiones que tomas, en la atención que prestas al consejo. ¿Cuántos habrán entre ustedes? No lo sé, yo no estoy para juzgarlos ni para acusarlos. Al contrario, pero le aseguro que siempre hay más de alguno que oye un consejo y le queda claro en la cabezota, pero dice: pero no, yo no creo así. Yo creo que mejor mi método, la forma como yo lo hago. Es que yo así soy, este es mi carácter. Y así, señores, así de nada sirve. De nada sirve si no hay una decisión por mantenernos en el temor de Dios. Si Dios lo dice, es por algo. Luego, esto nos lleva a una oración excelente. Entonces, en la oración Dios nos habla. ¿Oyó lo que dije? Se supone que es usted el que está hablando con Dios. Sí, usted es el que habla con Dios cuando ora, pero también Dios nos habla. Y eso es bello, hermanos. Eso es bello, que cuando uno está orando, de repente cosas que no se le habían ocurrido, cosas que tal vez lo tenían a usted preocupado en otro día, tal vez no es ni por eso que está orando,
Y de repente viene una vocecita de Dios, preciosa voz esa, que te muestra qué es lo que tienes que hacer en aquella situación. Y entonces uno a veces lo primero que piensa es: no, hombre, pero es que eso no era lo que yo había pensado. Pues sí, si tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor, ni tus caminos mis caminos. Entonces, el lindo es cuando uno reconoce esa voz de Dios y uno dice: bueno, no es lo que yo había pensado, pero uno está allí con sus ojos cerrados, pensando: Señor, esto no es lo que yo había pensado, pero eso es lo que debo de hacer. A veces uno lo ve más complicado o lo ve muy fácil. No importa, si uno lo ve muy complicado, no importa. Si Dios dice, así se tiene que hacer. Ahora, si lo ve muy fácil, igual, no, hombre, pero ¿y así se va a solucionar ese problema? Sí. Bueno, tú lo dices, Señor. Imagínese aquí. Dice: ¿cuántos mató Jonatán? Versículo 14. Como 20 hombres. ¿Y sabe cuántos eran los filisteos? Los filisteos eran miles. Ay, entonces, hermano, ellos solo eran dos y mataron a 20 soldados bien armados. Y eso armó una confusión tal que los demás entre ellos empezaron a matar. Y de remate se viene un temblor. Y usted sabe cómo son los inconversos. Inconversos. Cuando les llega un buen temblor, ¿cómo son? Se quedan tranquilos. Nah, les agarra una carrera loca. En cambio, dice la Biblia: el justo está confiado como un león. Nosotros, o ustedes de los que salen corriendo. Corra, hermano, corra. Hermano, corra. ¿Se acuerdan hace 5 años? Ese volcancito que está ahí. Predicando estaba yo. En esos días solo eran 2 cultos. Entonces el culto primero, el de la mañana, nos pasábamos de las 12. Entonces eran casi las 12. Yo estaba predicando cuando me suben a avisar. Mi hijo me dice: papá, pare ya. Yo, como aquí tengo el reloj. Y qué raro, dije. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dicen que el volcán está explotando. Ah, bueno. Claro, explotando un volcán no va a decir: no, ¿qué me importa? Tampoco. Sino que, bueno, hermanos, me están diciendo de una emergencia. Así es que vamos a parar aquí. Vamos a hacer una oración, porque parece que hay problemas con el volcán. Y así les hablé. Qué valiente, hermano. Nada, mano. Para nada. Uno no es que sea uno valiente. Lo que uno sabe es que Dios está con nosotros. Es lo que uno sabe. No es valentía. No, hombre, eso es ser abusivo. El que presume de valentía en un momento como ese es un abusivo. No, hombre, entonces yo lo que hice fue decirles: vamos a orar. Y oramos. Y todavía les dije: por favor, salgan con cuidado, no se vayan a golpear. Y salimos. Pero hubieron hermanos que yo no me fijé quiénes eran, que esos no salieron, esos volaron. Sí, claro, yo no juzgo a nadie, yo solo vi. Y fui a ver la gran humazón, pero era solo eso, humazón, ceniza. Y entonces hubieron quienes me dijeron: hermano, se va a suspender el culto de la tarde.
¿Por qué? Le dije. Y lo hicimos. A las 3 de la tarde aquí estábamos. Los que creímos que Jehová está con nosotros. Los demás pues se fueron a gastar gasolina, tiempo, dinero. Y todavía hubo otro que me dijo: hermano, mientras no se diga nada, mejor suspendamos los cultos. Los demás cultos quería que suspendieran. Entonces, hermanos, tampoco, no se trata de ser abusivo. Uno tiene que buscar de Dios. No, voy a ir a oír las noticias. Yo lo hice. Y no, hombre, las noticias salía una sirena ahí en un canal de aquí. Salió una sirena de alarma. Y entonces mejor deje de verlo. Y mejor es buscar las noticias de arriba. Eso es lo que uno tiene que hacer. Buscar las noticias de arriba. ¿Y qué dice el Señor? Pues eso es lo que Jonatán hizo. Entonces, ¿qué pasó? Dios lo recompensó. Dios lo bendijo. Hasta un terremoto le soltó. Y no dice aquí que Jonatán se tirara desde allá arriba, está temblando. No dice eso, sino que habla de los filisteos. Que los filisteos entraron en un pánico. Prácticamente, le voy a decir esto porque eso queda para la otra semana, los detalles. Pero prácticamente, matando a 20, Jonatán decidió la victoria de toda la batalla. O sea, la victoria vino después, pero ya quedó desde ese momento, ya quedó sellada. Cuando dicen gloria a Dios, hermano. ¿Cuál es la lección ahí? Vamos finalizando. ¿Cuál es la lección ahí? Hermano, cuando te sientas rodeado, cuando sientas que todos abandonan el barco, cuando sientas que todos se están acobardando, cuando sientas que ya no hay solución, acuérdate de tu Creador. Acuérdate. Y quiero insistir. Si tú dices, no, pues eso está bien para los que están bien con el Señor, pero yo estoy en la calle, yo estoy arruinado, yo le fallé al Señor. Yo te sigo insistiendo, acuérdate de tu Creador, vuélvete a Dios, pídele a Dios, clama a Dios. Y si no me contesta, no importa, pero sigue aferrándote a Él. Él te va a auxiliar. Haz lo que Dios realmente en oración te diga. No uses simplemente la frasecita: yo en el nombre de Dios voy a ir a matar. En el nombre de Dios yo voy a ir a robarme. O en el nombre de Dios yo me voy a ir de la iglesia. Voy a ir a buscar otro lugar. No uses el nombre de Dios en vano. No seas haragán. Dobla tus rodillas. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete, pero arrepiéntete de corazón. Haz un trato con Dios. Dile: Señor, yo no soy quien para pedirte condiciones, pero te suplico, Señor, perdóname, ayúdame. Y si tú me ayudas a apartarme de este mal, si tú me ayudas, Señor, yo quiero vivir para ti. No diga yo te prometo, porque usted no cumple, sino que simplemente dígale: si tú me ayudas, Señor, yo voy a hacer todo lo que pueda por vivir para ti. Todo lo que puedas. No puedes nada, pero Dios te va a ayudar. El que tenga oídos para oír, oiga. Cristo Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. No va a ser para dejarlo tirado, hombre. No va a ser para estas alturas rechazarlo. Dios le ama. Vuélvase al Señor. Si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón y está pensando: eso me lo hubieran dicho hace años, yo ya estoy viejo, yo ya estoy arruinado, yo ya no tengo compostura. Sí tienes. Si ya me dijeron que mañana me muero, pues con cuanto más razón, vuélvete a Dios. Increíblemente, si tú le entregas tu vida al Señor de corazón, mañana te vas con Él para la gloria eterna, si es que es cierto que el Señor ha determinado el día de mañana para ti.
Pero el asunto es pues que con Cristo nadie pierde. Con Cristo todos ganamos. Pero óyelo bien, con Cristo en nuestro corazón, estamos ya con nuestra salvación asegurada. Y si hay que enfrentar problemas de la vida, con Cristo los vamos a enfrentar y vamos a obrar maravillas en su nombre santo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Diga conmigo: qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura conmigo el estar para siempre por la eternidad.